De mi libreta de apuntes de ciencias, hoy traemos apuntes de química y traemos al ladrillo del universo, el gran constructor. Breve historia del hidrógeno, de su descubrimiento a la economía del hidrógeno en el siglo XXI. El hidrógeno ha sido objeto de fascinación y estudio a lo largo de la historia reciente. Su descubrimiento y evolución como un elemento clave en la ciencia y la tecnología moderna es un relato apasionante que nos lleva desde los primeros intentos de comprenderlo hasta su papel crucial en un modelo energético sostenible, cada vez más relevante. Aunque el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, no se le dio un nombre hasta el siglo XVIII. Su historia comienza con Robert Boyle, un científico británico del siglo XVII, quien experimentó con ácidos y metales y notó la producción de gases inflamables, uno de los cuales era el hidrógeno. Sin embargo, este gas no fue comprendido por completo hasta el siglo XVIII. Fue Antoine Laurent Lavoisier, conocido como el padre de la química moderna, quien acuñó el término hidrógeno en 1783 en su obra Tratado Elemental de Química. Lavoisier reconoció que este gas, que emite una llama al quemarse en presencia de oxígeno, era un elemento fundamental y uno de los componentes de la molécula de agua. De ahí su nombre. Su trabajo allanó el camino para una comprensión más profunda de la química del hidrógeno. A medida que avanzaba el siglo XIX, los científicos comenzaron a comprender mejor las propiedades y el comportamiento del hidrógeno. En 1800, el científico británico Sir Humphrey Davy aisló el hidrógeno gaseoso puro utilizando la electrólisis. Posteriormente, en 1806, el químico italiano Luigi Galvani descubrió la capacidad del hidrógeno para formar una mezcla explosiva con el oxígeno. Sin embargo, uno de los hitos más notables en la historia del hidrógeno fue el descubrimiento de su papel en el proceso de fotosíntesis por el químico alemán Julius Robert Mayer en 1845. Mayer observó que las plantas convertían la luz solar en energía química al descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Este hallazgo sienta las bases para nuestra comprensión actual de la conversión de energía y su uso en aplicaciones prácticas. Por aquella época, el hidrógeno también hizo su debut en la literatura gracias al famoso autor francés Julio Verne, en su novela La isla misteriosa, publicada en 1875. Uno de los protagonistas, Cyrus Smith, aventura que el agua, separada en sus componentes, oxígeno e hidrógeno, será una fuente inagotable de energía. El siglo XX vio avances significativos en la comprensión y aplicación del hidrógeno. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hidrógeno se utilizó en dirigibles y globos para fines de reconocimiento y transporte. A lo largo del siglo XX, el hidrógeno ha ido encontrando aplicaciones en la industria química, como combustible para cohetes y en la producción de energía eléctrica. En las últimas décadas, ha surgido como un vector energético prometedor en la búsqueda de alternativas sostenibles a los combustibles fósiles. En particular, el hidrógeno verde, producido mediante electrólisis, alimentada por energía renovable,
se ha destacado como una opción respetuosa con el medio ambiente, que garantiza la seguridad del suministro y que puede llegar a ser competitivo en costos. Así, llegamos a un concepto que, acuñado en los años 70 del siglo pasado, ha ido ganando importancia en los últimos años: economía del hidrógeno. Esta idea se refiere a una infraestructura y una economía basada en el uso generalizado del hidrógeno como combustible y gestor de energía, planteada como alternativa al actual modelo económico basado en el uso de combustibles fósiles. Aparte de que puede ser producido de un modo limpio y sostenible, otra de las principales ventajas del hidrógeno es que su combustión no emite dióxido de carbono, lo que lo convierte en un portador sostenible de energía limpia. En este contexto, el hidrógeno se utiliza en aplicaciones que van desde la movilidad hasta el sector residencial, el industrial o el almacenamiento de energía. En resumen, el hidrógeno ha corrido un largo camino desde su descubrimiento en el siglo XVIII, desde su aparición en la literatura de Julio Verne, hasta su papel en la actual economía del hidrógeno. Este elemento ha demostrado su versatilidad y su capacidad para evolucionar la forma en que almacenamos, gestionamos y utilizamos la energía. A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible, el hidrógeno desempeñará un papel fundamental en la transición hacia fuentes de energía más limpias y eficientes. Hacemos una sinopsis sobre la historia del hidrógeno. Esta se remonta al siglo XVII con observaciones alquímicas de gases inflamables. Paracelso, Robert Boyle. Pero fue Henry Cavendish quien lo aisló y reconoció como un gas distinto en 1766, mientras que Lavoisier le dio su nombre: generador de agua. Esto en 1783, comprendiendo su rol en la formación del agua. Su uso industrial comenzó en el siglo XX, en dirigibles, cohetes, etc. Y hoy es clave como vector energético futuro, con desarrollos en pilas de combustible desde el siglo XIX, Grove, hasta las aplicaciones espaciales en la NASA y automotrices actuales. Resumimos: descubrimiento y nombramiento en el siglo XVII. Robert Boyle produce un gas inflamable al reaccionar metales con ácidos. En 1766, Henry Cavendish aísla y caracteriza este aire inflamable, reconociéndolo como un elemento. En 1783, Antoine Lavoisier lo llama hidrógeno, del griego hidor, agua, y genos, generador, por su capacidad de formar agua al quemarse. Primeros usos y avances científicos. En 1800, Humphrey Davy aísla hidrógeno gaseoso puro mediante electrólisis. En 1839, Sir William Grove descubre el principio de la pila de combustible. En los 1900, uso en dirigibles, cepelines y como combustible de cohetes. En la era moderna, Francis Thomas Bacon, en 1959, construye la primera pila de combustible alcalina operativa. En los años 60, la NASA impulsa el desarrollo de pilas para naves espaciales. Y ya en el año 2000 y en adelante, el inicio de la producción en masa
de vehículos de pila de combustibles. Poniendo como ejemplo la compañía Hyundai, y en la actualidad el hidrógeno se perfila como un vector energético clave para la transición hacia fuentes renovables, con aplicaciones en transporte y almacenamiento de energía. Fin del episodio del hidrógeno.